Estaba barriendo el patio cuando vi a dos niños arrastrando una carreta por sí solos frente a mi casa. Al principio me pareció extraño, pero cuando me acerqué, sentí un olor que me heló la sangre. El niño tenía las manos en carne viva. La niña apenas podía caminar, y no querían que mirara lo que tenían escondido ahí atrás. Pero cuando tiré de aquel trapo, entendí que aquello no era solo desesperación. Era algo mucho peor. El suelo estaba cuarteado como la palma de mis manos. Septiembre en Sonora no tiene compasión con nadie. El sol cae sobre nosotros como si fuera a cobrar una deuda antigua, esa que uno ni siquiera sabe bien cuándo contrajo, pero que pesa igual todos los días. Me desperté antes del gallo, como siempre lo hago. Antes de que el cielo aclarara, ya estaba de pie, con los pies descalzos sobre el suelo de cemento frío, sintiendo la madrugada aún atrapada en el aire. Hice todo en el orden debido. Siempre lo hago. Barrí el patio de tierra apisonada, mientras las estrellas aún parpadeaban arriba. Junté las hojas secas que el mezquite había tirado durante la noche. Encendí la estufa de leña con 3 cerillos, como me enseñó Durval, sin desperdiciar nada. Puse el agua a hervir. Medí el café con la misma taza de peltre abollada que uso desde hace 15 años. Me senté en la silla de mimbre, la misma silla donde él se sentaba. Miré el mismo horizonte que él observaba cada día antes de salir a la labor. Y el día comenzó igual a todos los demás. Vacío, largo, mío. Hace 4 años que Durval se fue. Salió en una mañana de martes, igual a cualquier otra, con el azadón al hombro y el sombrero de palma chueco en la cabeza. Dijo que volvía a la hora de la comida. No volvió. Su corazón se detuvo en medio del pastizal, allá cerca de las faldas de la sierra, sin aviso, sin despedida, sin darme tiempo de decir nada que valiera la pena. Los vecinos vinieron. Se quedaron unos días, después se fueron, y el silencio se quedó. Aprendí a vivir dentro de ese silencio. No fue fácil, no fue rápido, y hay días que todavía no lo es. Pero la vida no se detiene porque el corazón deje de latir. El maíz pide agua, la cerca pide reparaciones, las gallinas piden alimento temprano. El día exige que uno se levante, y yo me levanto, incluso cuando no quiero, incluso cuando la cama parece lo único en el mundo que aún tiene calor. Aquella mañana de miércoles, después del café, fui a barrer el patio de nuevo. Ya lo había barrido de madrugada, pero había soplado viento, y el viento en Sonora no respeta el trabajo de nadie. La escoba de paja iba y venía sobre el suelo rojizo, levantando una polvareda fina que se posaba de inmediato, como si fuera solo para tenerme ocupada, como si el propio patio supiera que necesitaba algo entre mis brazos. Estaba pensando en Durval. Me pasa así a veces, no a propósito. Él simplemente aparece, en forma de un aroma, de una sombra, de la luz golpeando un rincón que a él le gustaba. En ese momento era la forma en que el sol dorado de la mañana pegaba en la cerca de madera vieja del patio. Él la había pintado de blanco hace unos 10 años. La pintura ya casi había desaparecido, pero las marcas de las pinceladas seguían ahí. Fue entonces cuando lo escuché. Un chirrido, lento, pesado, arrastrado, como madera vieja siendo arrastrada sobre la grava. Levanté la mirada por encima de la cerca y vi lo que apareció en el camino. 2 niños, solos. Por un segundo me quedé paralizada, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. El sol de esa hora aún estaba bajo, golpeando de lado, y el polvo del camino de tierra creaba una bruma fina que distorsionaba todo. Pero no eran aparecidos, no era el cansancio, eran 2 niños de verdad. El niño al frente, demasiado pequeño para lo que estaba haciendo, con una soga gruesa atada al pecho, el cuerpo inclinado hacia adelante como si estuviera subiendo una pendiente que no existía. Cada paso era un esfuerzo visible, los pies descalzos levantando polvo.
los hombros encorvados bajo un peso que no era solo el de la carreta. Era el peso de quien carga demasiado desde hace demasiado tiempo. Sus manos, lo vi al acercarme a la cerca, estaban en carne viva, rojas, marcadas por la soga, con la piel levantada en las palmas. A su lado, una niña aún más pequeña sostenía una bolsa de lona vieja con ambos brazos apretados contra el pecho, como si dentro de esa bolsa estuviera lo más importante del mundo. Su rostro era el rostro de alguien que no dormía hace mucho, los ojos hundidos, pesados, con esa expresión que un niño nunca debería tener, esa expresión de quien ya ha visto demasiado. Siempre fui de no meterme en problemas. Aprendí eso de la manera difícil. Después de que Durval se fue, aprendí que el mundo sigue girando sin pedir permiso y que uno debe cuidar su propio pedazo antes de perderse en el de los demás. Aprendí a cerrar el portón, a bajar la mirada, a dejar que la vida de otros pasara por el camino como polvo que el viento se lleva. Pero en ese momento no pude. No sé explicarlo bien. Fue algo que vino del estómago, no de la cabeza. Algo que me apretó por dentro y no me dejó dar la espalda. Solté la escoba al suelo. ¡Ey! Llamé, con la voz saliendo más baja de lo que quería. El niño se detuvo al instante. Su cuerpo se tensó, los hombros se encogieron y no soltó la soga. Se quedó así, parado, como un animal que escucha un ruido y no sabe aún si es peligro o no. La niña se pegó más a él. Me acerqué despacio, sin prisa, de la forma en que uno se acerca a un animal asustado, sin hacer gestos bruscos, sin levantar la voz. ¿Dónde están sus padres?, pregunté. Silencio. Un silencio largo, lleno de cosas que no se decían. El niño miró a su hermana. Ella no le devolvió la mirada, se quedó con los ojos clavados en el suelo. Entonces él me miró, me evaluó de una forma que un niño de su edad no debería saber hacer, y respondió con la voz seca sin entonación. «Nos estamos yendo». «¿Yéndose a dónde?». Tardó en responder. «A cualquier lugar donde podamos conseguir ayuda». Aquello me apretó por dentro de una forma distinta. No era solo lástima, era reconocimiento. Conocía ese tono. Era el tono de quien ya pidió ayuda antes y no la recibió, de quien aprendió a no esperar demasiado de la gente, de quien sigue caminando porque detenerse es peor. Me acerqué 2 pasos más. Miré la carreta. Era una carreta vieja, de madera oscurecida, con una rueda que chirriaba más que la otra. Dentro había pocas cosas: telas dobladas deprisa, ropa enrollada sin cuidado, una olla de peltre negra de hollín, una botella de plástico con agua en el fondo. Y en el fondo de la carreta, cubierto por una sábana desteñida que alguna vez fue azul, había algo grande, con forma de persona. Lo sentí antes de pensarlo. El olor llegó suave primero, casi imperceptible con el viento, pero cuando di otro paso, llegó de verdad, fuerte, pesado. Ese olor que uno aprende a reconocer cuando vive lejos de todo, cuando no hay un hospital cerca, cuando la vida a veces se tuerce hacia adentro antes de que alguien pueda hacer algo. No era suciedad, no era comida echada a perder, era una herida vieja, infectada, hirviendo por dentro. Conozco ese olor. Di un paso al frente y miré directo al niño. ¿Qué tienen ahí atrás? Él cambió al instante. Los ojos se entrecerraron, la mandíbula se tensó y apretó la soga contra su pecho como si fuera a intentar quitarle algo. No es nada. Demasiado rápido, demasiado seco. La niña empezó a llorar. No fuerte, no con escándalo. Ese llanto menudo, ahogado, de quien ha llorado tanto que ya no tiene fuerzas para hacerlo bien. Me agaché un poco, poniéndome a la altura de los ojos del niño. «No voy a hacer nada malo», dije en voz baja, «pero necesito ver qué tienen ahí». Él no respondió, pero tampoco retrocedió. Extendí el brazo lentamente y tiré de la punta de la sábana.
Lo que vi hizo que mi cuerpo se helara desde el cuello hasta los pies. Una mujer. Tendida de lado, con las rodillas ligeramente dobladas, el rostro vuelto hacia el cielo, con los ojos cerrados. Pálida, de una forma que la piel no suele ser pálida, esa palidez de quien ha perdido mucha sangre, ese tono grisáceo que va tomando el lugar del color de la vida. Su respiración era corta, rápida, superficial. El pecho subía y bajaba demasiado rápido, como si el cuerpo estuviera esforzándose al límite solo para mantener aquello funcionando. La pierna derecha estaba vendada con un trapo que ya no parecía trapo. Era una cosa empapada, oscura, con ese olor pesado viniendo directo de ahí. La hinchazón había subido por la rodilla, por el muslo, y la piel alrededor tenía una coloración que nunca quiero volver a ver en nadie. Me llevé la mano a la boca. ¡Dios mío! La niña lloraba. El niño se quedó quieto por un segundo y entonces, como si esa palabra mía hubiera roto algo que él estaba conteniendo hacía tiempo, su voz falló. Es nuestra mamá. Se cayó. Intentamos curarla, pero solo empeora. Hace 2 días que no despierta bien. 2 días, 2 niños, arrastrando a su propia madre en una carreta por el medio del desierto, con el sol de septiembre encima, en un camino por donde casi nadie pasa. Me agaché y quité el trapo con cuidado. La herida estaba en la parte baja del muslo, y fue ahí que algo no me cuadró. Una caída no causa ese tipo de herida. Una caída raspa, una caída lástima en línea. Una caída deja marcas que uno reconoce. Aquello era profundo, era irregular de una forma específica. Era el tipo de cosa que sucede cuando algo es introducido y luego arrancado. Me quedé mirando más tiempo del debido. Sentí un frío subir por la espalda a pesar del sol caliente en mis hombros. Pero no era momento de darle vueltas a eso. No todavía. Miré al niño, miré a la niña. 2 niños tratando de salvar a su propia madre solos, sin saber si lo lograrían, sin saber siquiera a dónde iban, solo sabiendo que debían seguir caminando. Conozco ese sentimiento. Es el sentimiento de no tener otra opción. Respiré hondo, enderecé la espalda. Ya no van a caminar solos. Me miraron sin entender. Yo ya me estaba dando la vuelta para entrar a casa. Esperen aquí, no se muevan. Volví en menos de 5 minutos con una palangana de agua limpia, 2 paños que aún guardaba de los tiempos en que Durval vivía, un trozo de pan de maíz que había sobrado del desayuno y 2 elotes cocidos que había guardado para la comida. Les extendí la comida. Primero van a comer. La niña la tomó con las manos temblando, pequeñas, sucias, trémulas como hojas al viento. El niño dudó. Miró a su hermana, me miró a mí, volvió a mirar a su hermana. Se la dio primero a ella, después comió él. Me quedé parada, viendo aquello en silencio, y sentí algo que no sabía bien cómo nombrar. No era solo lástima, era otra cosa. Era esa sensación de cuando la vida te pide que despiertes de nuevo, cuando algo golpea la puerta del pecho y dice, todavía estás aquí. Todavía sirves para algo. Hacía tiempo que no sentía eso. Miré de vuelta a la mujer en la carreta. Aquella herida seguía dándome vueltas en la cabeza. Y junto con ella, un pensamiento que intenté alejar pero no pude. Alguien le hizo eso. Si alguien lo hizo, ese alguien tenía un rostro, tenía un nombre, tal vez tenía una dirección, y tal vez aún estuviera buscándolos. El viento pasó caliente por el patio. Las hojas del mezquite temblaron, y me di cuenta, parada ahí en la puerta de mi casa, mirando a esos 2 niños comiendo en silencio, que acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo, solo que aún no sabía cuánto. La noche que no termina, cargué a la mujer en brazos con la ayuda del niño. Él se llamaba Elías. Lo descubrí cuando dijo el nombre de su hermana para que yo la llamara en caso de que ella se quedara dormida y necesitara ser despertada. La niña se llamaba Beatriz, pero él le decía Bía, y cuando pronunciaba ese nombre, su voz cambiaba.
más suave, como si esas 3 letras fueran lo único en el mundo que él aún trataba con cuidado. Elías tenía 11 años, Bía tenía 7, su madre se llamaba Sueli. Lo supe más tarde, cuando Bía dijo el nombre en voz baja mientras yo le limpiaba el rostro a Sueli con un paño húmedo, como si estuviera llamándola de vuelta desde un lugar distante. Acostamos a Sueli en la cama de la recámara trasera, el cuarto que era de Durbal y mío. Ya no podía dormir ahí, así que dormía en la sala en una hamaca. El cuarto había estado cerrado hacía mucho, con ese olor a cosas guardadas, a tiempo detenido. Abrí la ventana. Entró un viento caliente que levantó el polvo de las superficies y la luz de la tarde entró de lado, dorada, iluminando el rostro de Sueli que estaba ahí acostada, demasiado quieta, demasiado pálida. Elías se quedó parado en el umbral. No entraba, solo miraba. Bía entró y fue directo a tomar la mano de su madre, sin dudar, con esa valentía simple que los niños pequeños tienen a veces, esa valentía que no viene de no tener miedo, sino de amar más de lo que se tiene miedo. Fui a buscar lo que tenía. No soy médica, nunca lo he sido, pero he vivido toda la vida lejos de todo, y cuando vives lejos de todo, aprendes cosas que no están en ningún libro. Aprendes que el alcohol puro limpia una herida mejor que llorar por ella. Aprendes que el té de boldo baja la fiebre. Aprendes que un emplasto de hierbas quita la infección cuando no hay antibióticos. Aprendes que a veces el único remedio disponible es la decisión de no dejar morir a la persona. Limpié la herida despacio, con cuidado, intentando no hacer ruido para no asustar a Bía, que aún seguía ahí sosteniendo la mano de su madre. La infección estaba grave. La piel alrededor estaba demasiado caliente, con esa rojez que pulsa, que irradia, que indica que el cuerpo está librando una guerra por dentro y perdiendo terreno. Elías seguía en la puerta. «Puedes entrar», dije sin levantar la vista. Él no entró. «¿Se va a poner bien?», preguntó. Podría haber mentido. Habría sido más fácil. Pero miré a ese niño de 11 años que había arrastrado una carreta durante 2 días, con las manos en carne viva, y entendí que no merecía una mentira. Ya había sido engañado demasiado por la vida. «Voy a hacer todo lo que pueda», dije. «Pero necesita medicina de verdad, necesita un médico». «¿Hay médicos por aquí?» «El centro de salud está en Buriticupu. Son unos 40 kilómetros». Silencio. 40 kilómetros en Sonora, en un camino de terracería, sin carro, en el mes de septiembre, cuando cualquier nube que aparece en el cielo es solo una amenaza sin lluvia. Es una distancia que puede ser todo o puede ser el fin. «Tengo una bicicleta», dije. «Mañana temprano intentaré llegar hasta la casa del señor Raimundo, que tiene camioneta. Me debe un favor». Elías asintió. Tenía ese modo de asentir de quien acepta, porque no tiene opción, no porque crea que va a salir bien. Conocía ese modo. Era el mío, en los primeros meses después de que Durbal se fue. Preparé un té de hierbas que guardaba en un frasco en la repisa. Puse un trapo limpio, empapado en alcohol diluido en agua, alrededor de la herida. Cubrí a Sueli con la sábana más limpia que tenía. No era mucho, pero era lo que tenía. La noche llegó sin pedir permiso. El cielo afuera se tornó morado, luego gris, después negro, y las estrellas fueron apareciendo una a una, como si alguien las fuera encendiendo a mano. Preparé atole de maíz para la cena, que era lo único que alcanzaba para 3 bocas, además de la mía. Elías y Bía comieron sentados a la mesa de la cocina, en silencio, mirando el plato. Bía se quedó dormida antes de terminar. La llevé a la recámara. Me acosté en el lado vacío de la cama, junto a su madre. Ella se enroscó en la sábana sin despertar, con ese abandono de los niños que duermen profundo cuando por fin se sienten a salvo. Y me quedé ahí un momento, mirando ese rostro pequeño. 4 años sin tener a un niño durmiendo en esta casa.
Regresé a la cocina. Elías seguía sentado. No había dormido, ni lo había intentado. Tenía los codos en la mesa y la barbilla entre las manos, mirando hacia la nada. Me senté en la silla frente a él. Por un rato nos quedamos así, sin hablar. El grillo cantaba afuera. El viento golpeaba la ventana de madera que nunca arreglé porque era Durval quien arreglaba esas cosas. La llama del quinqué sobre la mesa se movía de un lado a otro. «¿Quién le hizo esto a tu mamá?», pregunté. No respondió de inmediato. Se quedó mirando el quinqué. «No tienes que contarme todo», continué. «Pero si hay alguien buscándolos, necesito saberlo». Elías se quedó callado un momento más. Entonces, sin apartar los ojos de la luz, comenzó a hablar. Su voz salió baja, sin emoción aparente, como quien cuenta algo que se ha repetido tantas veces que se volvió solo una secuencia de hechos. Palabras vacías porque el sentimiento es demasiado pesado para cargarlo junto. Su padre había desaparecido hace más de un año. No murió, simplemente se fue y no regresó, que a veces es peor que la muerte, porque al menos en la muerte uno sabe qué pasó. Su madre se fue a trabajar a casa de una familia en una ciudad cercana. Enviaba dinero. Luego dejó de enviarlo. Después apareció en casa una noche de repente, con la pierna herida, confundida, asustada, diciendo que debían irse, que no podían quedarse, que alguien llegaría. Elías no sabía bien qué había pasado. Sueli no le había explicado nada. Solo le dijo que tomara lo que pudiera, que lo pusiera en la carreta del vecino, que estaba abandonada en el terreno, y que salieran por el camino. «Salimos de noche», dijo Elías. «Ella caminó un tiempo. Luego ya no pudo más». Entonces yo jalé, me quedé mirándolo, 11 años, jalando a su madre en una carreta de noche, en un camino oscuro, con su hermana al lado. «Fuiste muy valiente», le dije. No reaccionó al cumplido. Siguió mirando el quinqué. «Tenía miedo», dijo. «Todo el tiempo». «Lo sé», le respondí. «La valentía no es no tener miedo. Es hacer lo que se tiene que hacer incluso con el miedo al lado». Él finalmente me miró. Me observó por un segundo, como intentando decidir si podía confiar en lo que yo había dicho. Después desvió la mirada hacia el quinqué. Fue entonces cuando ocurrió lo primero malo de la noche. Escuché a Vía gritar desde la recámara. No era un grito de pesadilla. Era un grito de niña que despertó y vio algo que la asustó de verdad. Los dos nos levantamos al mismo tiempo. Llegué a la recámara primero. Vía estaba sentada en la cama, con los ojos desorbitados, sujetando el brazo de su madre con las dos manos. Sueli estaba agitada. Su cuerpo se movía, los labios articulaban sin sonido, sus ojos entreabiertos veían algo que no estaba ahí. Fiebre alta. Sentí su frente con el dorso de la mano y fue como tocar una piedra que estuvo al sol todo el día. «Vía, sal de la cama», le dije con una calma que no sentía. «Ve afuera. No quiero dejar a mamá. Lo sé, pero ahora necesitas dejarme trabajar. Ve con tu hermano». Elías entró, tomó a su hermana en brazos y salió. Pasé la siguiente hora intentando bajar esa fiebre. Paños húmedos en la frente, en el cuello, en las axilas. Cambié las compresas cuando se calentaban. Le di agua poco a poco, cucharada tras cucharada, aunque estuviera inconsciente, porque su cuerpo necesitaba líquido para seguir luchando. Le hablé todo el tiempo, bajito, sin parar, no porque creyera que me escuchaba, sino porque yo necesitaba oír una voz, aunque fuera la mía. «No te vas a ir hoy», le decía. «Tienes 2 hijos esperando afuera, no te vas a ir». Cerca de las 2 de la mañana la fiebre se dio un poco. No bajó del todo, pero se dio lo suficiente para que Sueli dejara de agitarse, para que su respiración fuera menos rápida, para que toda esa tensión en su rostro se suavizara. Salí de la recámara con las piernas pesadas. Elías estaba sentado en el suelo del pasillo, recargado en la pared, con Vía durmiendo en su regazo. Estaba despierto, mirando el techo. «¿Pasó?», preguntó.
Por ahora, respondí. Necesita antibióticos. Mañana temprano saldré. Él asintió. Duerme un poco, le dije. Lo necesitas. No puedo. Me senté en el suelo a su lado, recargué la espalda en la pared fría. Nos quedamos así, los dos, en el pasillo oscuro, con Vía durmiendo entre nosotros, escuchando el silencio de la casa y los grillos afuera. Hacía tiempo que no tenía compañía de noche. Hacía tiempo que el silencio de esta casa tenía más de una respiración. Miré el techo igual que él. Cuando perdí a mi esposo, dije despacio, hubo una noche que me quedé en el suelo del pasillo igual que esto. No podía dormir, ni siquiera podía levantarme. Me quedé ahí hasta que salió el sol. Elías no respondió. Después me levanté, continué. Y el día pasó, y el siguiente también. No se hizo fácil, pero pasó. Silencio. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó. Lo pensé por un segundo. Porque necesitas saber que el suelo del pasillo no es el final, le dije. Es solo un lugar para descansar a mitad del camino. Él se quedó callado. Luego, muy despacio, recargó la cabeza en la pared y cerró los ojos. Se durmió. Yo me quedé despierta el resto de la noche, escuchando la respiración de los tres, velando esa casa que durante 4 años solo había tenido una respiración dentro. Y pensé en Durval. Pensé en cómo habría mirado esa escena. Aquellos 2 niños en el pasillo. Esa mujer en la recámara luchando por seguir viva. Él habría sonreído. Conocía su sonrisa. Era esa sonrisa de quien no necesita decir nada porque todo está dicho. Afuera, el cielo comenzó a aclarar, ese azul grisáceo del amanecer que antecede a todo, que promete sin garantizar, que abre sin saber aún qué va a entrar. Pero antes de que pudiera levantarme y prepararme para salir, antes de que el día pudiera comenzar como había planeado, lo escuché. Un motor, primero lejos, luego más cerca, luego parándose, frente a mi casa. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y fui a la ventana de la sala. Aparté la cortina de manta desteñida con 2 dedos y miré hacia afuera. Una camioneta oscura estaba detenida en el camino. El motor se apagó. Nadie bajó. Se quedó ahí, parada, con los vidrios oscuros, en el silencio de la madrugada que se convertía en mañana. Y el frío que sentí en ese momento no era del amanecer. Era otro tipo de frío. Era el frío de quien entiende tarde o a tiempo que aquello que temía que fuera verdad acababa de tocar a la puerta de su vida, lo que la tormenta esconde. Me quedé parada en la ventana sin respirar. La camioneta no se movía. Era una Hilux vieja, de color oscuro, difícil de decir si era negra o verde botella bajo esa luz del amanecer que aún no decidía ser día. La carrocería estaba abollada del lado del conductor. El parachoques delantero estaba chueco. Era el tipo de vehículo que acumula historias, que carga la marca de algo que ocurrió y no se resolvió. Conté hasta 10 en mi cabeza. Nadie bajó. Regresé al pasillo sin hacer ruido. Elías seguía dormido recargado en la pared, con Vía en brazos. Fui a la recámara, miré a Sueli, respiraba, aún caliente pero respiraba. Regresé a la ventana, la camioneta seguía ahí. Me quedé mirando unos minutos más, con el corazón latiendo a un ritmo que no me gustaba, ese ritmo apresurado que el cuerpo adopta cuando sabe algo que la cabeza aún intenta negar. Entonces el motor volvió a encender, despacio, sin prisa, y la camioneta siguió por el camino, levantando una nube de polvo rojizo que el viento de la mañana fue deshaciendo poco a poco hasta desaparecer. Solté el aire. Me quedé ahí un rato más, mirando el punto donde había desaparecido, tratando de convencerme de que era coincidencia, que era algún camionero perdido, que era alguien buscando un rancho, cualquier cosa que hiciera que aquello pareciera normal. Pero crecí en el campo.
Sé que una camioneta que se para en medio de un camino vacío antes de que salga el sol y no baja nadie, no está perdida. Está buscando algo. Desperté a Elías con la mano en el hombro. Abrió los ojos rápido, como alguien que no dormía profundo, como alguien que incluso durmiendo estaba alerta. «Pasó una camioneta», dije en voz baja para no despertar a Vía. Se paró afuera un rato. Ya se fue. Él se quedó mirándome. ¿Cómo era? Oscura, vieja, con un golpe del lado del conductor. Algo pasó por su rostro. Rápido, pero lo vi. ¿Conoces ese carro?, pregunté. Tardó en responder. «Puede ser de Valdemar», dijo. «¿Quién es Valdemar?» Más silencio. El tipo de silencio que antecede a algo que duele decir. «Era el patrón de mi mamá», dijo, «en la ciudad». No pregunté más en ese momento, no era hora, pero eso se quedó dentro de mí como una piedra en el zapato, esa cosa pequeña que molesta en cada paso y que no podemos ignorar por mucho tiempo. Me levanté, fui a encender la estufa de leña. Necesitábamos salir temprano. 40 kilómetros hasta el pueblo, en una bicicleta vieja, en camino de tierra, con el sol de septiembre subiendo. Necesitaba llegar a casa de don Raimundo antes de que el calor fuera insoportable. Necesitaba convencerlo de que me prestara su camioneta, o al menos de que fuera conmigo al centro de salud. Pero cuando abrí la puerta trasera para recoger leña, me detuve. El cielo había cambiado, no el azul grisáceo de la mañana de antes. Había cambiado de verdad. Hacia el oeste, donde el monte se cerraba y las nubes solían nacer, había una pared. Una pared de nubes oscuras, pesadas, de ese gris casi morado que en esta zona significa una sola cosa: lluvia fuerte, lluvia de verdad. Fui a un costado de la casa y miré el horizonte. La pared venía rápido, más rápido de lo que debería, más rápido de lo que suelen venir las lluvias de septiembre, esa lluvia que el campo espera meses, y cuando llega, llega con todo, llega con rabia, como si fuera a cobrar cada día de sequía de un solo golpe. Regresé adentro. Elías estaba de pie en la cocina mirando por la ventana. «Ya vio», dijo. No era una pregunta. «Ya vi», respondí. «No puedo salir ahora. Si me agarra en medio de este camino, no llegaré ni a la mitad». Él no dijo nada. Miró al suelo. «La fiebre de tu mamá necesita medicina hoy», continué, y sabía que él lo sabía, pero necesitaba decirlo en voz alta para entender el peso de lo que enfrentábamos. «¿Qué hacemos?», pensé rápido. Había una radio vieja en la repisa de la sala, de pilas, que usaba para escuchar el clima y las noticias del pueblo cuando la soledad pesaba demasiado. A veces captaba la frecuencia del centro de salud de la cabecera, que transmitía avisos para las comunidades más alejadas. Fui a buscarla. La radio chirrió, crujió, hizo estática un buen rato mientras giraba el dial con cuidado, tratando de encontrar el punto exacto. Afuera, el viento ya ganaba la carrera a la lluvia, ese viento que dobla los árboles y levanta polvo antes del temporal. Encontré la frecuencia, ruido, más ruido, luego una voz. Llamé a la radio 3 veces esperando respuesta. A la cuarta, alguien contestó. Una mujer de voz cansada dijo que sí, que avisaría a la gente de salud, pero con la lluvia encima no sabía cuándo alguien podría llegar a la zona. «Haga lo que pueda», dije. «Es urgente». Apagué la radio. La lluvia llegó 10 minutos después. Llegó como sabía que llegaría. No empezó despacio, no avisó con llovizna, no dio tiempo de preparar nada que no estuviera ya listo. Cayó de golpe, pesada, gruesa, ruidosa, esa lluvia que tamborilea en el techo de lámina con un sonido que apaga todo lo demás, que hace de la casa el único lugar del mundo, que corta el camino del horizonte como si ya no existiera. Vía despertó con el ruido. Vino a la cocina con los ojos hinchados de sueño, el cabello todo desordenado,
y se quedó parada mirando la ventana con esa expresión de niña que no sabe bien aún si lo que ve es bueno o malo. «Lluvia», dijo ella. «Lluvia», confirmé. «A mamá le gusta la lluvia», dijo. «Siempre abre la ventana cuando llueve». Elías miró a su hermana. Fui a la recámara y abrí la ventana del lado que no recibía lluvia directa. El aire entró diferente, ese aire mojado, de tierra que bebe después de una sequía larga, ese olor que no tiene nombre, pero que todo el mundo de campo reconoce al instante, ese olor a promesa cumplida. Sueli seguía igual, frente caliente, respiración corta. Pero cuando el aire de lluvia entró, algo en ella pareció responder. Su frente se suavizó un poquito, sus labios se separaron un poco, me quedé mirándola un momento. «Tu hija dijo que te gusta la lluvia», dije bajito. No respondió. «Claro que no», pero lo dije de todas formas. La lluvia duró horas. En ese tiempo hice lo que pude. Cambié el vendaje de Sueli con lo que me quedaba de material limpio. Seguí con las compresas para la fiebre. Preparé un caldo de pollo ligero con lo que había en la despensa, porque era el único alimento que lograba darle poco a poco con una cuchara, y porque el caldo de pollo es lo que las abuelas del campo dan cuando no hay nada más. Y funciona no porque sea magia, sino porque es calor, es sal, es cuidado transformado en líquido. Elías me ayudó sin que yo tuviera que pedirlo. Eso me tomó por sorpresa. Él no preguntaba, no esperaba instrucciones. Cuando necesitaba agua, él ya tenía la olla. Cuando necesitaba un paño limpio, él ya lo estaba buscando en la pila que yo había separado. Tenía una forma de anticipar lo necesario, esa forma de los niños que aprendieron pronto que esperar instrucciones a veces es demasiado tarde. En un momento en que Vía dormía de nuevo y estábamos los dos en la cocina, me preguntó sin mirarme: «¿Usted ha hecho esto sola mucho tiempo? ¿Cuidar de todo?» 4 años, respondí. ¿No había nadie? Había vecinos, pero los vecinos en el campo viven lejos, y uno aprende a no molestar. Él asintió despacio. «Mi mamá también es así», dijo. «Ella nunca pide ayuda. Cree que pedir ayuda es debilidad». «No lo es», dije. «Debilidad es dejar de pedir ayuda cuando la necesitas y creer que eso es fortaleza». Él se quedó callado un rato. Luego: «Por eso tardó tanto en irse de allá, de la casa de Valdemar. Pensó que podría resolverlo sola». No respondí de inmediato. Afuera, un trueno retumbó largo por el monte, ese trueno que parece venir de abajo de la tierra, no del cielo. «Pero se fue», dije por fin. «¿Y tú la trajiste hasta aquí?» Él no respondió, pero vi cómo su garganta se movía. Fue cerca de las 3 de la tarde, con la lluvia ya más leve, pero el camino ciertamente convertido en lodo, cuando escuché otra vez un motor, pero esta vez era diferente. Esta vez se detuvo y una puerta se cerró de golpe. Me levanté despacio y fui hasta la ventana. La camioneta oscura estaba de vuelta, y esta vez un hombre bajaba de ella, alto, con sombrero de ala ancha, camisa a cuadros, caminando lento hacia mi puerta con esa parsimonia de quien no tiene prisa porque sabe que llegará tarde o temprano. Elías apareció a mi lado sin hacer ruido. Sentí que su cuerpo se tensaba. «Es él», dijo Elías con una voz que ya no tenía rastro de niño. El hombre llegó a la reja y se quedó allí parado, mirando la casa sin tocar, sin llamar, solo mirando, como quien evalúa antes de decidir el siguiente paso. Entonces levantó la mano y golpeó 3 veces la madera del portón. Despacio, espaciado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Respiré profundo. Enderezó mi espalda. Pensé en Durval por un segundo, en esa forma tranquila que él tenía de enfrentar las dificultades, esa calma que no era ausencia de miedo, sino presencia de decisión. «Quédate aquí», le dije a Elías. «No salgas de la cocina, no dejes que Vía salga de la habitación».
No vas a abrirle, dijo Elías. Era una súplica y una orden al mismo tiempo. Voy a hablar con él, respondí. Es diferente. Salí por la puerta principal. La lluvia se había convertido en una llovizna fina, de esa que moja sin que parezca que está lloviendo, y el suelo del patio estaba encharcado, con charcos de tierra colorada. El hombre estaba afuera, con las manos cruzadas frente al cuerpo, viéndome llegar. Me detuve a 2 metros del portón. No lo abrí. ¿Qué desea?, pregunté con una voz que tuve que arrancar desde el fondo para que saliera firme. Sin temblar. Él me miró por un segundo. Tenía un rostro cerrado, ni bravo ni calmado, el rostro de un hombre que aprendió a no mostrar nada porque mostrar es dar ventaja. «Buenas tardes», dijo con una voz grave, pausada. «Estoy buscando a una mujer y a sus 2 hijos. ¿Vio a alguien pasar por aquí?» «No vi a nadie», respondí. Él siguió mirándome. El silencio duró más de lo debido. «¿La señora vive sola aquí?» «Vivo». «¿Hace mucho?» «Hace tiempo». Él miró por encima de mi hombro, miró hacia la casa, volvió a mirarme a mí. Esa mirada lenta de quien está inventariando, sumando, calculando. «¿Puedo pasar a tomar agua?», preguntó. «Vengo de lejos. Hay agua en la bomba al borde del camino», respondí. «Está a unos 200 metros más adelante». Otro silencio. La llovizna seguía cayendo entre los dos. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que no denotaba acuerdo ni derrota, solo un aplazamiento. «Disculpe la molestia». Se tocó el ala del sombrero, dio media vuelta y caminó de regreso a la camioneta. Subió despacio. El motor encendió, pero la camioneta no se marchó de inmediato. Se quedó parada casi 1 minuto, con el motor en marcha, frente a mi casa. Entonces se fue. Me quedé parada en el mismo lugar hasta que el sonido del motor desapareció por completo, hasta que el polvo rojizo que la camioneta había levantado, incluso con el suelo mojado, se disolvió en el aire. Solo entonces entré. Elías estaba parado en medio de la sala. Me miró sin preguntar nada. «Volverá», dijo. No era una pregunta. «Lo sé», respondí. Nos quedamos mirando. Y allí, en medio de esa tarde lluviosa, en un silencio que tenía peso y temperatura, entendí que a esa noche aún le faltaba mucho para terminar. Pero también entendí otra cosa, que ya no estaba sola en ella. Lo que queda después de la tormenta. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en la silla junto a la ventana con el quinqué apagado, en la oscuridad absoluta, escuchando la llovizna caer suave sobre el techo de zinc. De vez en cuando pasaba un poco de viento. Los árboles del patio se mecían y las sombras se movían en el suelo de una forma que me hacía parpadear y volver a mirar. Elías había querido quedarse despierto conmigo. Le ordené dormir. Obedeció, pero sabía que no dormía. Se quedó en el pasillo con la puerta de la habitación entreabierta, en un silencio que reconocía. El silencio del centinela, de quien finge descansar, pero está de guardia. Aprendí mucho sobre ese niño ese día. Aprendí que había cargado cosas demasiado pesadas por demasiado tiempo, y que, aún así, no se había quebrado. Se había curvado, como un árbol ante el viento, pero no se había partido. Y hay una diferencia enorme entre curvarse y partirse que la mayoría no entiende hasta que lo ve en los ojos de alguien que pasó cerca del límite y regresó. Durval era así, un pensamiento que no esperaba, pero que llegó. Durval tenía esa misma forma de cargar peso sin quejarse, de hacer lo que debía hacerse sin esperar que nadie lo viera o agradeciera. Y lo perdí sin habérselo dicho bien, sin haberle dicho que yo lo veía, que siempre lo vi. Esas son las cosas que cargamos después de que alguien se va. No lo que se dijo, lo que quedó por decir. La camioneta volvió cerca de las 4 de la mañana. No paró frente a la casa esta vez.
Escuché el motor más distante, cerca de la curva del monte, ese ronquido ahogado que el viento trae cuando viene de la dirección correcta. Permanecí inmóvil en la silla, mirando por la rendija de la ventana, esperando. El motor fue y volvió 2 veces, como si estuviera rondando, como si esperara algo que no ocurrió. En la tercera pasada, el sonido se alejó hasta extinguirse. No volvió más. Me quedé esperando, sin embargo, hasta que el cielo comenzó a aclarar por el este, esa primera luz casi blanca, casi nada, pero que ya es la promesa de que la noche terminará. Y cuando el primer tono naranja apareció en el horizonte sobre el monte, solté el aire que sentía estar conteniendo desde el día anterior. Me levanté. Fui hasta la habitación. Sueli estaba diferente, no curada, no sana, pero diferente. Su frente menos caliente. La respiración más acompasada, más profunda, lejos ya de esa batalla corta y rápida de quien está perdiendo terreno. Cuando puse mi mano sobre su frente, ella se movió. No despertó, pero se movió, girando levemente el rostro hacia mi mano como quien busca calor. Me quedé allí con la mano en su frente un tiempo. Pensé en cuántas veces hubiera deseado que alguien hiciera eso por mí en los primeros meses después de Durval. Que se quedaran ahí, con la mano en mi frente, sin necesidad de decir nada, solo diciendo con el gesto que no estaba sola. Nadie lo hizo, no porque fueran malas personas. Eran gente sencilla, con vidas duras y poco tiempo. La bondad en el campo a menudo llega en forma de un plato de comida dejado en la puerta, no de un gesto largo y silencioso junto a una cama. Pero yo sabía lo que hacía falta, y ahora yo podía hacerlo. El agente de salud llegó temprano, antes de las 8, en una motocicleta que resbaló 2 veces en el lodo del camino antes de llegar a la reja. Era un muchacho joven, de unos 20 y tantos, delgado, con una mochila desgastada y ese aire apurado que reconocí como el de quien tiene a más gente para atender que tiempo disponible. Pero cuando entró en la habitación y vio a Sueli, ese aire apurado se desaceleró. Examinó la herida en silencio. Hizo unas preguntas cortas que respondí. Anotó algo en un papel arrugado que sacó de su bolsillo. «Necesita un hospital», dijo. «Esta infección es seria. Con un día más sin un antibiótico fuerte, corre un riesgo real». «Lo sé», respondí. «¿Qué hacemos?» Sacó su celular. Sin señal, claro, como siempre en esa zona. Pero tenía un radio en la moto. Ese radio de comunicación entre los centros de salud rurales que funcionaba incluso cuando la antena del teléfono no captaba nada. 20 minutos después, estaba confirmado. El coche del centro de salud de Buriticupu vendría a buscar a Sueli antes del mediodía. Fui a decírselo a los niños. Vía se colgó de mi cuello. Elías se quedó quieto, con los ojos brillando de una forma que claramente no quería que yo viese, mirando hacia un lado con esa terquedad de niño que aprendió que llorar es peligroso porque muestra dónde duele. Puse mi mano en su hombro. No se alejó. Se quedó ahí, con su mano cubierta por la mía, mirando el patio encharcado donde la lluvia había formado pozos entre las piedras, donde los pájaros ya saltaban de piedra en piedra, bebiendo el agua limpia de la madrugada. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora tu madre recibirá tratamiento», respondí, «y ustedes irán con ella». «¿Y Valdemar?», hice una pausa. «¿El agente de salud sabe su nombre?». Elías me miró. «Le conté todo mientras estabas en la habitación», dijo. Dijo que daría parte a las autoridades. Miré al muchacho de la moto que estaba afuera anotando más cosas en su papel. A veces la ayuda llega con cara de burocracia y mochila desgastada. Pero llega.
El vehículo del centro de salud llegó puntual. Una camioneta rural vieja pero funcional, con un conductor callado y una enfermera de mediana edad que entró en la habitación. Miró a Sueli y se volvió hacia mí con una mirada que mezclaba preocupación y reconocimiento. La mirada de quien ve esta situación con más frecuencia de la que debería. Trasladaron a Sueli con cuidado. Vía entró al vehículo y fue directo a sujetar la mano de su madre, apretándose en el espacio pequeño sin pedir permiso, con esa determinación de niño que no conoce otra forma de estar cerca de quien ama que no sea pegado. Elías se quedó fuera. Me miró. Esa mirada que no olvidaré. Era la mirada de un niño que no sabía cómo agradecer algo que no tenía nombre, algo que va más allá de un favor, más allá de la ayuda, que entra en un territorio para el cual no tenemos la palabra correcta en español ni en ningún otro idioma. Es el territorio del gesto que llega cuando la persona ya no creía que fuera a llegar. No sé su nombre, dijo él. Me descubrí sonriendo. La primera vez en mucho tiempo que la sonrisa vino rápido, sin aviso, sin esfuerzo. Marlene, dije. Él lo repitió en voz baja, como si lo estuviera guardando. Gracias, Marlene. 3 palabras simples, pero cuando lo dijo así, con esa voz aún en transición de niño a hombre, con todo ese peso a cuestas, tuve que tragarme un nudo que subió rápido por mi garganta. «Cuida de tu madre», respondí, «y de tu hermana». «Lo sé», dijo. «Siempre las cuido. Sé que las cuidas, muchacho». Yo lo vi. Subió al coche. La camioneta se alejó despacio por el camino de tierra, aún húmedo por la lluvia, levantando esa lama roja y fina que se escurría por los neumáticos. Me quedé en la reja viendo cómo el coche desaparecía en la curva del monte, desaparecía entre los árboles, desaparecía en el silencio, hasta perderse de vista. Volví al patio. El sol ya estaba alto, ese sol de Veracruz que no pide permiso, pero que después de la lluvia tiene una calidad diferente. Una luz que parece lavada, que pega en las piedras mojadas y en las hojas verdes y hace que todo brille de una forma que en los días secos no ocurre. Tomé la escoba. Fui a barrer el patio de nuevo, pero esta vez me detuve a la mitad. Me quedé parada con la escoba en la mano, mirando el patio, mirando los charcos donde los pájaros seguían saltando, mirando el árbol de angico que había soltado hojas secas al suelo otra vez, terco como siempre, mirando la cerca de madera vieja donde la pintura de Durval casi había desaparecido, pero donde las marcas de las pinceladas aún estaban. Pensé en Elías tirando de esa carreta, pensé en Vía sosteniendo su bolso con ambas manos, pensé en Sueli acostada, y aún así, de algún modo, sosteniéndose. Pensé en mí misma, 4 años atrás, sentada en el suelo del pasillo en medio de la noche sin poder levantarme. Y me levanté aquella mañana, y al día siguiente, y al siguiente. A veces, uno sigue adelante no porque haya encontrado la razón exacta para continuar, sino porque el cuerpo aún sabe cómo hacerlo, porque los pies aún saben caminar, porque la mano aún sabe barrer, y uno va haciendo las cosas pequeñas mientras espera que la razón aparezca. A veces, la razón aparece en forma de un chirrido de carreta en una mañana de septiembre. A veces golpea en el portón. A veces llega exhausta, con las manos en carne viva, arrastrando el peso del propio destino por el camino de tierra. Recosté la escoba contra la pared. Entré a la casa. Fui hasta la habitación del fondo, esa que había mantenido cerrada por 4 años. La ventana seguía abierta, tal como la dejé cuando el aire de lluvia entró. La cama estaba deshecha, con la sábana arrugada donde Sueli había estado. Me quedé parada en la puerta. Durval y yo dormimos en esta habitación por 22 años. Había dejado de poder entrar, pero ahí estaba yo. Entré. Llegué hasta la ventana abierta. El viento entró conmigo,
Movió la cortina desteñida, trajo el olor a tierra mojada y a monte después de la lluvia. Me senté en la orilla de la cama. No lloré. No sé bien qué hice. Me quedé ahí, sentada, escuchando el viento, escuchando a los pájaros afuera, sintiendo la luz del sol entrar por la ventana y posarse en el suelo de madera oscura. Y dije, en voz alta, para nadie y para todos. Aún sigo aquí. 3 palabras. Las mismas que le había dicho a Sueli de madrugada cuando ella tenía fiebre alta y yo no sabía si aguantaría. Tú no te irás hoy, pero ahora eran para mí. Aún sigo aquí. Y eso, en aquel momento, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Semanas después, recibí un recado de la gente de salud. Sueli había estado 10 días en el hospital de Buriticupu. La infección había sido tratada. La pierna, con tiempo, se recuperaría. Ella y los niños estaban siendo acompañados por los servicios sociales del municipio. Valdemar había sido llevado a rendir cuentas en Imperatriz. Elías había enviado un mensaje. El agente de salud me lo contó algo incómodo, como quien no sabe bien si debe hacerlo o no. Pero dijo que el niño había pedido que el recado fuera exacto, palabra por palabra. Decía así: el suelo del pasillo no es el final. Usted tenía razón. Doblé el recado imaginario dentro de mi pecho. Lo guardé ahí. Fui a preparar el café. Me senté en la silla de paja. Miré hacia el horizonte. Y el día comenzó. Pero esta vez, diferente. Esta vez miré hacia el horizonte. Y no vi solo el vacío. Vi la extensión, la misma tierra, el mismo cielo inmenso de Veracruz, el mismo monte que no pide disculpas por el calor ni por la sequía. Pero yo estaba mirando con ojos diferentes, ojos de quien entiende que la soledad y la vida pueden habitar el mismo lugar, que el dolor y la gratitud caben en el mismo pecho, que uno puede perder a alguien para siempre y aún así, un día, temprano por la mañana, antes de que el sol suba, sentir que el mundo todavía tiene cosas que necesitan de nuestras manos. El café quedó bueno ese día, o tal vez finalmente había vuelto a prestar atención a su sabor.